Estación más querida y popular del Ecuador, Radio Cristal. A partir de este momento damos paso a nuestra nota editorial. Está aquí con nosotros nuestro editorialista de todos los sábados, el doctor Juan Enrique Vareles Cabrera, catedrático de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, de la Cátedra de Derecho Laboral. Además, está con nosotros en su calidad de asesor jurídico de la Sociedad de Hijos del Trabajo y es también primer vicepresidente nacional de la CEDOCUS. Hoy vamos a tratar el tema: Gobierno pretende mayoría en Consejo Directivo del IES. ¿Por qué? Doctor Vareles, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Cristal. Esta es la voz de los trabajadores que se transmite todos los días, sábados de 12 a 1 de la tarde. Tenemos el día de hoy el tema a tratar: Gobierno pretende mayoría del Consejo Directivo del IES. ¿Por qué? Así como lo oyen, se nota a todas luces que ese enredo de quienes deben ser los electores del vocal de los afiliados, que antes del señor Correa lo teníamos perfectamente claro, debía salir de entre las propuestas de las centrales sindicales de mayor representatividad en el país. No por membretes, no por personas, sino por su presencia en la vida nacional, que siempre han estado pendientes de los principales problemas del IES, como son las centrales vinculadas al Frente Unitario de Trabajadores y algunas otras centrales que también han tenido mucho que ver en el convivir nacional. Pero como todos los gobiernos, quieren meterle la mano a los fondos de reserva de los trabajadores y convertir al IES en su botín político. Se han encargado de designar vocales de trabajadores y empleadores por mucho tiempo para que cumplan los designios del gobierno a través de sus delegados, del presidente de la República, que preside el Consejo Directivo del IES. Desde tiempos del velasquismo, que fue cuando se iniciaron los abusos de parte del poder central con respecto a extraer de los fondos del IES como préstamos para estabilizar la economía, que entre gallos y medianoche lo hacían los funcionarios puestos a dedo por el entonces ministro de Bienestar Social, que presidía, recordemos, el Consejo Superior del IES, se llamaba antes, desde donde se cumplían las políticas del gobierno de turno. Esta deuda, que se ha ido incrementando paulatinamente con los préstamos que consecutivamente hicieron los gobiernos, tanto civiles como militares, pero que esos se dejaban registrados solo en papeles de deuda, se decían. Nunca se contabilizaron para los registros actuariales. Hemos escuchado muchas veces comentarios que el IES tiene atrasado su inventario actuarial, a lo que tenemos que sumarle las obligaciones no canceladas y que se convertían en mora patronal del mismo Estado. Asimismo, los empresarios privados también, ¿no? Estos esperaban que pase el tiempo para conseguir con juegos políticos la condonación de sus deudas, vía resolución o decreto, con lo que se les perdonaba, ¿no es cierto?, las deudas
que mantenían con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Las deudas eran cuantiosas, o son cuantiosas hasta hoy, que han ido incrementando el déficit bajo el paraguas de que las cuentas del IES no están en orden. Se ha llamado déficit actuarial, todo lo cual se ha hecho con el propósito o con el fin de perjudicar a las y los trabajadores afiliados. Luego, a fines de los años 80 y principios de los 90 del siglo pasado, se comenzaron a destapar una serie de tramas de corrupción en los manejos de las cuentas, con el desvío de fondos de los afiliados a cuentas privadas de funcionarios inescrupulosos. Según se iban, cada vez se alejaban de los mandos medios, ¿no? Eran supuestamente los que realizaban aquellos malos manejos. Esos bandos medios de la institución que eran puestos justamente por los políticos. Lo que fue tapado luego por la corrupción que se decía existía, gran bulla que se hizo en áreas de la construcción de viviendas, recordemos. Lo que motivó que se deje de hacer programas de viviendas del IES, así nomás, perjudicando a los afiliados que requerían de una vivienda de interés social financiada y construida por el IES. De igual forma, surgieron denuncias sobre las compras en los hospitales, las compras de una serie de equipos, de insumos, de medicamentos, de muebles, etcétera, etcétera. Y, como ustedes saben, el famoso negociado de los reactivos de los laboratorios del IES. Todo esto fue una trama, ¿no? Las denuncias de la prensa, como hasta hoy aparecen en grandes titulares, tenían un objetivo. Pretendían los gobernantes de la época, en los años 90, ¿no?, en el gobierno del arquitecto Sisto Durán Ballén y del economista Alberto David Garzosi, pretendían privatizar el IES. O ya se olvidaron, compañeras y compañeros trabajadores. Esos que hoy escriben en la prensa y que utilizan las páginas de los diarios para arremeter contra la seguridad social, pretendieron privatizar el IES allá por los años 90. Esto fue rechazado mediante consulta popular en el gobierno de Sisto Durán Ballén. Y con ello se pretendía instaurar en nuestro país las famosas aseguradoras de fondos de pensiones privadas, que ya venían existiendo en Chile. Ya sabemos nosotros lo que ha pasado con las pensiones jubilares de los trabajadores chilenos, que han sido perjudicados, que han sido estafados.
Eso era lo que nos vendían y que aún todavía nos siguen pretendiendo vender, la privatización del IES. Pero como perdieron la consulta, recuerden, compañeras y compañeros, no se pudieron llevar el trofeo que era los fondos de reserva de los y las trabajadores afiliados al IES. No se pudieron llevar los depósitos del IES y quebraron los bancos privados. Pero el IES se salvó y sigue todavía. Después, los gobiernos sucesivos convirtieron al IES en la caja chica fiscal y la agencia política de empleos de todos los gobernantes. Y de los últimos, ni hablar. Hasta que llegó el gobierno de Correa, que ha sido el más funesto de la historia de las administraciones, que por demás corruptas, en donde se dejaron de pagar la deuda histórica del Estado y hasta se pretendió desconocerla, con el voto precisamente de aquel que ha sido sacado ahora por decreto, el señor Clavijo. Desconocer la deuda histórica del IES es nada menos que declarar la crisis financiera en el IES, porque esa plata de los trabajadores tiene que volver a la institución porque el Estado le prestó al IES. En consecuencia, así como el Estado tiene que pagar la deuda externa, debe pagar la deuda interna, que es la deuda que el Estado tiene con los trabajadores afiliados al IES. Con el agravante de que en sus administraciones, estoy hablando del gobierno de Correa, se extrajeron fondos sin dejar respaldo. Miren ustedes, no dejaron respaldo. Ni siquiera instrumentos financieros para poder negociarlos en las bolsas de valores, lo cual es realmente un atentado contra los derechos de los trabajadores. Por eso es que se les hacía fácil mentirle al país diciendo que no se le debía al IES y que como el IES tenía mucha plata, no se le debía pagar tampoco el 40% de aportes, porque cuando tenga necesidad, el Estado le va a poner lo que necesita. Así se expresaba el entonces presidente Correa con respecto a los dineros del IES. Prohibido olvidar, como él mismo decía. Entonces, si estos documentos que no eran negociables en el mercado de valores, esos documentos están ahí en el IES y no tienen cómo capitalizarse. Ni siquiera para negociarlos en la bolsa interna, porque eran papeles inorgánicos, es decir, en buen romance, eran un cheque sin fondo. En cuanto a las obligaciones de seguridad social, bueno, el IES asumió primero la seguridad social de los trabajadores del campo, el seguro campesino, mediante el principio del seguro solidario, con un aporte menor que el de los trabajadores dependientes, es decir, con un aporte simbólico por la atención de la cabeza del hogar y de su familia. Lo cual es correcto. Nosotros los trabajadores hemos aceptado porque debíamos darle a los trabajadores del campo una compensación social
por ser los que producen alimentos para los trabajadores y todo el pueblo de las ciudades. Pero también debió el Estado tener su contrapartida, lo cual no lo hizo. Pero luego, de manera demagógica, se lo impuso al IES la seguridad social de la familia de los trabajadores, sin tener tampoco contrapartida de parte del Estado. ¡Qué irresponsabilidad! Eso se llama politiquería barata. Pero bien, con lo cual llegamos a atender como institución, como IES, la prestación de salud no solo de 3 millones de afiliados, sino de 9 millones con los integrantes de la familia del trabajador. Dentro de un sistema de seguro social en donde el Estado mantiene a la fecha una deuda de aproximadamente 24.000 millones de dólares, más por aporte del 40% vencidos y obligaciones de las y los trabajadores del sector público. Además, también existen más de 2.000 millones de mora patronal de las empresas privadas, que según dicen los funcionarios, mucha de esta deuda es incobrable, por cuanto ya no existen muchas empresas, porque se cerraron por quiebra o porque desaparecieron sus socios, y a la fecha no hay a quien seguirle las acciones o juicios coactivos. Hoy nos encontramos enfrentando un escenario peor que antes. Los casi 700.000 jubilados que fueron el producto de la política del Correato, que despidió a cientos de miles de trabajadores durante sus más de una década de gobierno, porque necesitaban captar los puestos de los trabajadores de las instituciones públicas. Entonces declararon viejos a las personas que tenían 60 años y más. Y muchos se jubilaron anticipadamente